Buenas tardes, mi nombre es Bleity Romero, pertenezco al programa de servicios y operaciones microfinancieras de la ficha 2281-902. El módulo 1, asesorar al consumidor financiero. Les voy a presentar la actividad técnica de aprendizaje número 10, que es de sistema de administración de riesgos. Los sistemas de administración de riesgos son relevantes para mitigar el riesgo en el desarrollo de las entidades financieras. Para cumplir con los objetivos misionales y visionales de las organizaciones, se debe analizar la posibilidad de que suceda algún evento o situación en el cual tendrá un impacto sobre los objetivos y se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. La metodología de la administración de riesgos profundiza en la misión y la visión de la entidad, en los objetivos y en la planeación institucional. La metodología de la administración del riesgo profundiza en la misión y visión de la entidad, en sus objetivos y planeación institucional. De esta manera se debe establecer la metodología más apropiada para dirigir y ejecutar los procesos y así asegurar el logro de los objetivos. ¿Cómo hacen las empresas para mitigar los riesgos? La manera más acertada para evaluar el riesgo ante cada situación es revisar los pros y los contras de cada oportunidad que se presenta. Tomar riesgos que han sido anteriormente evaluados es la mejor manera de tomar correctas decisiones y considerar cuidadosamente las ventajas y desventajas de este. La administración de riesgos consiste en calcular el riesgo potencial y su grado de exposición, identificar todos los posibles eventos, analizar posibles pérdidas y evitar que éstas ocurran. La gestión de riesgos financieros debe tener en cuenta los factores internos y externos que originan las amenazas. ¿Para qué sirven las administradoras de riesgos? Es la manera más conveniente para controlar los eventos o situaciones que se presenten y de esta manera decidir si se asume o se evitan los riesgos de acuerdo al nivel. El grado de exposición de riesgos se mide de manera cuantitativa. En caso de que el evento impacte apenas en un área específica de la empresa, el efecto potencial se puede estimar multiplicando la probabilidad de que suceda el riesgo por el cálculo aproximado de la pérdida financiera. La mayoría de las empresas implementan la gestión de los riesgos financieros, ya que al momento de tomar decisiones deben considerar las tendencias del mercado y las variables macroeconómicas y financieras. El gestor de riesgos financieros recurre a herramientas que detectan en tiempo real el riesgo para facilitar la gestión y tomar medidas preventivas o de mitigación. El software de gestión de riesgos es una de las herramientas más utilizadas. El lavado de activos es un delito financiero, el cual consiste en darle apariencia de legalidad a los dineros o bienes de origen ilegal. Las organizaciones criminales buscan dar legalidad a los recursos generados de prácticas o actividades ilícitas para poder hacer usos de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre este, evitando controles establecidos y la atención por parte de autoridades judiciales. En Colombia, el lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos en el artículo 323 del Código Penal. En las entidades financieras, el riesgo operacional resulta de procesos internos fallidos o inadecuados, sistemas, personas o eventos externos. Los medios de control presentan variaciones dependiendo del tamaño de la entidad, pero se deben establecer estructuras similares que permiten ejercer un control real del riesgo. En Colombia se ejerce el control del riesgo con similares parámetros de la normatividad según Basilea II y Basilea III, el cual consiste en formular recomendaciones sobre la legislación y la regulación bancaria y son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y su propósito es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios con el objetivo de establecer los requerimientos de capital. Los sistemas de riesgos ambientales y sociales están constituidos por una serie de políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para identificar, categorizar, evaluar y monitorear potenciales riesgos ambientales y sociales generados por un cliente o por un proyecto.
de forma que se minimicen las posibilidades de asumir costos transferidos financieros, legales y de reputación por falta de prevención de estos riesgos. Este tipo de riesgos compromete tanto al ejecutor del proyecto como al que lo financió. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que un acreedor no pueda cubrir el pago de un préstamo o lo cubra con atraso. Es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor para cumplir con sus obligaciones de pago. Existen dos tipos de riesgo de crédito: el minorista, que se produce al financiar personas o pequeñas empresas, o el mayorista, que se origina por las propias inversiones que hacen las organizaciones, ya sean ventas de activos financieros, fusión o adquisición de empresas. En el riesgo de liquidez es muy importante prestar especial atención a este tipo de riesgo, pues toda entidad debe asegurarse que cuente con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes y poder cumplir con sus obligaciones y compromisos. El riesgo de mercado se origina en gran parte por la incertidumbre financiera, la dinámica de la oferta y la demanda y la variación del precio de los activos. Los pasivos y los derivados forman parte de esta fuente de riesgo. El riesgo de seguridad informática es la combinación de las consecuencias de un suceso de seguridad de información y de la probabilidad de que esto ocurra, asociada con la posibilidad de que las amenazas exploten vulnerabilidades de un activo de información o grupo de activos de información y por lo tanto causar un daño a la organización. Una de las noticias más relevantes sobre administración de riesgos fue el millonario descalabro de Interbolsa, el cual ocurrió en el año 2012. Muestra que las malas prácticas financieras llevan a la compañía a la quiebra y produce desconfianza en el mercado. El gobierno nacional ordenó su liquidación en noviembre del 2012, pero el caso sigue sin resolverse y no hay justicia ni reparación para las víctimas. La corredora de bolsa utilizó lo que se conoce como un descalce de plazos, es decir, que prestaba fondos a corto plazo para invertirlos a largo plazo. También empleó el mecanismo llamado operaciones repo, que entrega una acción en garantía respaldando un préstamo de dinero por un determinado plazo, generalmente no mayor a 3 meses. Aunque los bancos cuentan con sistemas de control para reducir el riesgo de un problema de descalce de plazos, el grupo comisionista no contaba con ninguno, ni mucho menos con el respaldo de una entidad financiera sólida en un eventual problema de liquidez. Mi opinión personal frente a la noticia del caso Interbolsa fue que las nefastas decisiones administrativas fue lo que llevó al descalabro de la compañía. En el caso Interbolsa se evidencia a simple vista el riesgo de mercado, ya que por la forma de operar altamente riesgosa, manipuló la variación del precio de los activos y dio bursatilidad a la acción de la empresa textilera Fabricato. Con esto consiguió subirla de forma desmedida para obtener más dinero por la misma cantidad de acciones. También se evidencia un riesgo de liquidez, que para pretender aparentar liquidez, tomó un préstamo del banco BBVA por 17.000 millones de pesos, obligación que también incumplió. De esta manera fue que se abrió el escándalo. Los acuerdos de Basilea son acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre la regulación emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Están formados por los acuerdos de Basilea I, Basilea II y Basilea III. El convenio de Basilea I fue firmado en 1988. Se dispuso que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser del 8% del total de los activos de riesgo. Se iniciaron los principios generales y se focalizó los riesgos, parámetros y guías. En el acuerdo de Basilea II, que se firmó en el 2004, aumentó la calidad de los procesos de control, mejoró el proceso de gestión de riesgos y enfrentó el riesgo de una manera más global. Se establecieron los 3 pilares del riesgo operativo. El convenio de Basilea III se firmó en 2010, pero se actualizó en 2017. Este mejoró la coherencia y transparencia de los procesos de control, el ratio de aplacamiento como medida complementaria de Basilea II y mejoró la liquidez bancaria. El sistema de administración de riesgos que yo escogí para la actividad técnica de aprendizajes fue SARAS, que es el Sistema Administrador de Riesgo Social y Ambiental. Este sistema de administración de riesgos se regula por los principios de Ecuador en estándar internacional.
Los principios de Ecuador constituyen un referente en la industria financiera para identificar, evaluar, gestionar y minimizar los riesgos sociales y ambientales en la financiación de proyectos. Se aplican en todos los países y sectores económicos y obligan a las entidades financieras a categorizar los proyectos que se proponen financiar con base en la magnitud de sus riesgos e impactos sociales y ambientales. Los principios del Ecuador son 10 principios. Son de aplicación en todos los países y sectores económicos. Está la revisión y categorización, la evaluación ambiental y social, las normas ambientales y sociales, los sistemas de gestión ambiental y social y plan de acción, la participación de los grupos internos, incluyendo las comunidades étnicas, los mecanismos de quejas, revisión independiente, compromisos contractuales, seguimientos independientes y de reporte y la presentación de informes y transparencia. El Banco de Vivienda es una de las entidades financieras de Colombia que opera bajo el modelo SARAS. El Banco de Vivienda pertenece al Grupo Bolívar, el cual opera bajo una cultura corporativa donde destaca el respeto como principio rector en las relaciones con las personas y la comunidad. Apoya el bienestar de las personas, la construcción del patrimonio familiar, el desarrollo empresarial y la financiación de proyectos que aportan al país. Davivienda cuenta con una estrategia ambiental alineada a su modelo de negocio, el cual opera bajo 3 líneas de acción consistentes en análisis de administración de riesgos ambientales y sociales SARAS, ecoeficiencia, productos y programas ambientales. El SARAS de Davivienda está alineado con líneas de crédito corporativo, constructor, empresarial y proveedores estratégicos para determinar que las solicitudes de estos tipos de crédito cumplan con las políticas establecidas referente a los montos, plazos y actividades sensibles. Durante el 2016, Davivienda evaluó en Colombia a 269 operaciones de crédito de los segmentos corporativos, constructor y empresarial. Asimismo, en Centroamérica, en países como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, realizó 70 evaluaciones utilizando SARAS. La metodología para el análisis de riesgos ambientales y sociales de Davivienda está alineada con los estándares y normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y evalúa los siguientes aspectos: evaluación y manejo de riesgos e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación, patrimonio cultural, programas de educación y renta para la comunidad, salud y seguridad en la comunidad, adquisición de tierras y resarcimiento involuntario, promoción de buenas prácticas, certificaciones y reconocimientos ambientales y sociales, conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos, pueblos indígenas, adaptación y mitigación del cambio climático y cumplimiento de la legislación relacionada. Como conclusión, podemos decir que los sistemas de administración de riesgos permiten identificar operaciones sospechosas, alertar sobre los riesgos operativos y generar confianza en los proyectos cuando estos cumplen con la normatividad social y ambiental. Cuando las entidades bancarias analizan y generan alertas de riesgos, pueden subsanar las inconsistencias y gestionar adecuadamente las operaciones. Muchas gracias.